Estamos dentro de la asignatura de estudios sociales, especialmente en este caso historia. Vamos a hablar de la división de historia y prehistoria. Generalmente, y mejor dicho, como dicen los expertos en el tema, se habla de historia a partir de la invención de la escritura. Recordemos que la escritura es una invención del hombre para facilitar muchos asuntos de su vida. Entonces, tenemos dentro de lo que es la prehistoria el paleolítico, neolítico y la edad de los metales. Entonces, también tenemos dentro de lo que es la historia la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Recordemos que en el mundo occidental empezamos a contar los años a partir del nacimiento de Jesucristo. Entonces, si hablamos de paleolítico, empezamos por la aparición de los primeros humanos, en la que hablamos de la comunidad primitiva. Después, recordemos que paleolítico viene de litos, que es piedra, y paleo, que es antiguo. Ahora, neolítico es nuevo y litos es piedra. Es decir, cuando recién aparecimos los seres humanos, teníamos instrumentos rudimentarios en el paleolítico, y en el neolítico ya fuimos perfeccionando los instrumentos, ya descubrimos la agricultura, y hasta que apareció la edad de los metales, cuando ya de mejor manera, de manera más óptima, utilizamos los metales para mejorar nuestro estilo de vida. Durante la edad antigua, recordemos las civilizaciones antiguas, empezando por Sumeria, en esa época Babilonia, había la civilización asiria, para entrar a la civilización persa, también Egipto, Grecia, Roma, China, Fenicia y entre otras más civilizaciones antiguas. Cuando ya empezamos la Edad Media, ya empieza un periodo que marca hay una situación que marca este periodo, que es el feudalismo, que sería un modo de producción. Cuando entramos ya en la Edad Moderna, marca el inicio de la Edad Moderna el descubrimiento de América, para entrar después en la Edad Contemporánea a partir de la Revolución Francesa en 1789. Aquí tenemos las preguntas y vamos a ir respondiendo. Son políticas estatales para la defensa y recuperación del equilibrio ecológico iniciadas con la Constitución de 2008, excepto, aquí dice claramente, dice, iniciadas con la Constitución de 2008. Recordemos que en esta pregunta, como dice, excepto, hay que tener mucho cuidado al responder. Nos dice en la primera A, crear e implementar un sistema nacional de áreas protegidas. Este sistema nacional de áreas protegidas ya fue implementado y creado mucho antes de la Constitución de 2008. Entonces, no podríamos decir que ha iniciado con la Constitución de 2008, pero lo que sí se estableció es, como dice en la B, establecer mecanismos para la restauración en caso de impacto ambiental, C, promover el respeto a los elementos que forman el ecosistema, D, aplicar medidas de precaución y restricción para evitar la extinción de especies. En consecuencia, la respuesta sería la A. Siguiente pregunta. Con base en la imagen, ¿cuál es la causa social que contribuye al deterioro ambiental del mundo? Voy a bajar un poquito más para que podamos observar de mejor manera las respuestas. En este cuadro tenemos una fotografía de lo que sucedió en una ciudad japonesa. Especialmente, recordemos que se lanzó una bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Entonces da a entender que hubo un conflicto bélico, que hubo guerra. Entonces sí, cuando hay una guerra también hay contaminación, hay deterioro ambiental, mejor dicho, especialmente del mundo, porque una bomba atómica no afecta solo a un lugar, también afecta al mundo. Entonces, en este caso la respuesta sería la C, los conflictos y antagonismo. En este caso, puedo decir que la respuesta sería esa, porque una guerra se genera por un conflicto y por situaciones antagónicas. Vamos a la siguiente. 3. Con base en el texto completa,
urbano siempre la gente necesita movilizarse, en las grandes ciudades especialmente, y se optará por vehículos que utilicen combustibles fósiles y por lo tanto habrá un aumento en la contaminación. Entonces aquí la respuesta, al decir esa palabra excepto, sería la C, acceso inmediato de toda la población a servicios básicos. Una pregunta así, completa el párrafo. El periodo comprendido entre 1948 y 1965 corresponde
hemos hablado del oso.